Restaurando el altar familiar, Colosenses 3:16. Te lo leo en esta versión, dice así: mantengan vivas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia, y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, elevados al Señor con corazón agradecido. Dile a la persona que tienes cerca, dile: necesitamos restaurar el altar familiar. Necesitamos restaurar el altar familiar. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más. El título de esta enseñanza es el altar familiar. Aun cuando los cristianos primitivos tuvieron acceso al Antiguo Testamento, en realidad no lo usaron con toda la libertad que debería tener, o la bendición como tenemos nosotros ahora con el Nuevo Testamento. Sus historias no es como nosotros ahora, que tenemos alguna duda y vamos a internet y buscamos cualquier cosa y hay 800,000 opiniones de lo que usted o yo estamos buscando. Sin embargo, en tiempos atrás, no sé si usted se acuerda todavía, si usted de esos tiempos, donde en nuestros estudios primaria o secundaria teníamos a ir a un lugar que llamaban la biblioteca. ¿Se acuerdan de eso? Donde no había la facilidad que hay ahora con un teléfono inteligente o una tablet o una computadora, investigamos y sale de todo, sino que teníamos que ir a ese lugar llamado biblioteca para tratar de investigar lo que nos habían mandado. En estos días vi una imagen y decía: mucha gente de esta generación no entenderá lo que esto significaba, y aparecía en ese poco libro con la historia de Venezuela, la historia universal, el libro de matemáticas, álgebra del Bardor y todas esas cosas que ustedes estaban cuadrando ahí en el asunto. El asunto es que en el tiempo más atrás, más antiguo, el asunto era que no había ni siquiera los libros, sino las primeras escrituras eran en unas situaciones que llamaban pergamino, ¿no? Y eran como unos folletos largos, de piel de un animal, donde ahí se escribían las cosas. Pero déjenme decirle algo: la serie que vimos, que acabamos de terminar la semana pasada, de los decretos de Dios, el Señor se encargó de escribir eso en piedra para que no fuera borrado y para que estuviera presente constantemente en nuestras vidas. Ahora escúcheme esto. El asunto es que más atrás de que inclusive se escribiera o existiera el pergamino, la única forma de educación era hablar de generación en generación. Entonces comenzaban con nuestros bisabuelos, hablándoles a nuestros abuelos y contándoles la historia de lo que había sucedido, de lo que había pasado. Y nuestros abuelos se lo contaron a nuestros padres a nosotros, nosotros a nuestros hijos, nuestros hijos a nuestros nietos y así sucesivamente. O sea, la única forma correcta o la única forma en ese momento era hablarle a la gente acerca de las cosas que habían pasado. Constantemente nosotros ahora en la actualidad debemos estar leyendo, estudiando la Biblia, meditándola en ella, pero el Señor también nos anima a que podamos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que podamos cantarle himnos, canciones realmente que edifiquen, como dice ahí el texto que leímos,
con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y que podamos emplear esto es una manera correcta de adorar al Señor. Y esto conlleva a la obediencia que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Y esto es clave para el altar familiar. Pero para poder un poquito entender más eso, tenemos que profundizar algunas cositas acerca de todo esto, lo que tiene que ver. Número 1, ¿qué es el altar familiar? Vaya conmigo por favor a Primera de Reyes capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes 18:30 dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dile a la persona que tenés cerca, dile, restauremos el altar familiar. Elías hizo algo, no quiero profundizar en esto porque más adelante vamos a hablar de ello. Pero Elías hizo algo, restauró algo que estaba arruinado, que no estaba correctamente, que no estaba funcionando como debería funcionar. Él arregló al altar. Cuando empezamos a investigar acerca de todo esto, altar significa un lugar donde se ofrecía sacrificio a Dios. Diga conmigo, sacrificio a Dios. El altar era símbolo de oración, adoración y comunión con Dios. Así que cada vez que usted escuche la palabra altar, usted tiene que entender que altar es oración, que altar es adoración, que altar es comunión y que altar es sacrificio o ofrenda. Cuando hablamos de altar, hablamos de algo que toca el corazón de Dios, de algo el cual Dios estableció que así fuera. Cuando hablamos de familia, según el diccionario, universalmente un grupo constituido por personas consanguíneas, o sea, personas que tienen la misma sangre, como padres, madres, hijos, abuelos, hermanos, y así sucesivamente. Y restauración es devolver el estado original, todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material, como el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual, para nacer de nuevo de Cristo. Levante sus dos manos al cielo conmigo y diga conmigo: necesitamos restaurar el altar familiar. Diga conmigo: yo necesito restaurar el altar familiar. Dile a la persona que tiene cerca, dile: tú necesitas restaurar el altar familiar. Ahora escúcheme esto. La restauración del altar familiar es una demanda especial en estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se ha convertido en el mayor guerrillero de la familia. En otras palabras, Satanás y su reino siempre apuntará para destruir la familia. Comienza afectando al individuo, la persona, al hombre o la mujer, para después destruir su matrimonio, y destruyendo su matrimonio destruye la familia, y si destruye la familia destruye la sociedad. Por eso Satanás sí sabe lo que tiene que hacer, sí sabe hacia dónde tiene que apuntar, sí sabe a dónde tiene que afectar. Toda la sociedad, todas las naciones no se componen solamente de personas, se componen de familias. Y la familia ha sido exageradamente atacada en estos últimos tiempos. Por eso es clave el altar familiar. El altar familiar es una estrategia efectiva para la integración, la unidad y el diálogo de los miembros de la familia.
y la fácil identificación de cualquier situación adversa que se puede estar levantando en contra de la estabilidad del hogar. Escúcheme, es normal que la familia se reúna para comer, ¿verdad que sí? Es normal que se reúnan alrededor de una mesa que tiene una torta en los cumpleaños. Es normal que se reúnan cuando uno de los familiares trae un hijo o una hija, cuando dan a luz. Es normal inclusive que se reúnan cuando uno parte de esta tierra. Pero qué difícil es que la familia se reúna para levantar un altar de adoración a Dios. Eso es más difícil que cualquier cosa. De hecho, se nos hace a veces hasta fácil reunir la familia delante de un televisor, ¿verdad que sí? Cuando vamos a ver una película, vamos a ver un juego o lo que sea. Escúcheme, necesitamos reunir nuestra familia para adorar a Dios. Necesitamos reunir nuestra familia para compartir su palabra. Necesitamos reunir la familia para orar. Necesitamos reunir la familia, escúchame, para tener comunión con Dios. Usted no ha escuchado el dicho por ahí que dice: familia que ora unida se mantiene unida. Pues así es, eso es una gran verdad. ¿Sabes por qué? Porque desde el principio el Señor ha establecido que se levante la familia para adorarlo a Él. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: necesitamos adorar a Dios como familia. Dile. En otras palabras, necesitamos restaurar el altar familiar. El altar familiar, lo ideal debería de ser una hora donde todos los integrantes de la familia pudiéramos participar. Por eso a mí me gusta el altar familiar, porque lo podemos hacer a las 3 de la mañana, ¿verdad que sí? Porque todo el mundo está en la casa, o la gran mayoría que no trabaja de noche. Así que no hay excusa para que no voy a llegar tarde, después cómo hago para volverme a mi casa. No, todos viven ahí. Así que no hay excusa para realizar el altar familiar. Puede ser a cualquier hora. No hay problema. La idea del altar familiar es que tendríamos que hacerlo todos los días. Eso sería lo ideal. Pero sabemos que tenemos ocupaciones, sabemos que tenemos compromisos, sabemos que tenemos cosas que hacer a nivel laboral, a nivel de la familia, inclusive a nivel del ministerio. Y a veces se nos hace complicado, cansado, agotado. Pero por lo menos deberíamos apartar un día a la semana para levantar ese tiempo de altar familiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lo que sí deberíamos hacer todos los días es tener un tiempo, aunque sea de oración. Nosotros esto lo establecimos en nuestro hogar, en nuestra familia, desde hace muchos años. No ahora porque somos pastores, no. Desde hace muchos años nosotros establecimos que antes de ir a dormir, nosotros paramos cualquier cosa que estemos haciendo y por lo menos oramos. Y despedimos nuestro día orando como familia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, aplica eso a tu familia. Dile. Cierra el día con la oración familiar. En la mañana a veces uno se para primero, otro se para después, otro se va primero al trabajo, al estudio, lo que sea, el otro se queda ocupando y dice, de repente es complicado. Pero por lo menos en la noche estamos cocinando, estamos viendo una película, estamos metiendo en la computadora, estamos trabajando, haciendo cualquier cosa, pero mira, no, me voy a dormir, bueno. Entonces paramos todo lo que estamos haciendo, vamos, despedimos ese día en oración, consagramos de una vez el próximo día y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Hágalo, empiece por allí a orar como familia. Usted podrá decir, bueno, pastor, yo vivo solo, yo vivo sola, o en mi familia yo soy el único cristiano, todos los demás son inconversos. Bueno, yo te animo a que empieces tú solo, o tú empiezas tú sola, y créame que si tú le crees a Dios, tu familia se va a empezar a acercar también. Yo creo eso, porque hemos visto testimonios muchísimos de cómo Dios obra para restaurar la familia, porque Dios quiere restaurar el altar familiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúcheme esto. El detalle es que hay que empezar a arreglar las piedras.
que empezar a tomar las piedras y ponerlas a arreglar, así como pasó con Elías. No importa si estás tú solo, no importa si estás tú sola, comienza, arranca de una vez. Y si usted tiene familiares que son inconversos, que viven con usted, que son inconversos, una manera de empezar a involucrarlo es decir, oye, estoy orando para que Dios haga los milagros y haga las cosas por las cuales estamos necesitando o estamos pidiendo. Pregúntele su necesidad. ¿Por qué te gustaría que orara para que Dios obrara? Comience con eso. Y la familia se va a empezar a acercar, que sea por el interés de que Dios haga algo. Y es que la verdad es que todos necesitamos que Dios haga algo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos que Dios haga algo. Necesitamos que Dios haga algo. ¿Cuánto necesita que Dios haga algo de verdad? Amén, así es. Comience con el altar familiar. Gracias. ¿Necesita que Dios obre en su familia? Amén. ¿Cuánto necesita que Dios obre en su familia? Amén. Comience el altar familiar. ¿Necesita que Dios obre en su finanza? Amén. Comience el altar familiar. ¿Necesita que Dios restaure su matrimonio, sus hijos, sus padres, sus hermanos? Comience con el altar familiar. Amén. Pero comience. ¡Aló! Pero no haga como hacemos nosotros para la oración. Vuelvo y repito, si estaba cocinando, viendo una película, trabajando, metió en la computadora, lo que sea. No, mire que Juan se va a dormir. Cualquiera que se vaya a dormir primero, paramos todo, oramos, despedimos ese día en oración, consagramos de una vez el próximo día y seguimos haciendo como que si nada. No, para el altar familiar tiene que ser un tiempo de preparación. Tengo que ocuparme realmente de adorar a Dios. Tengo que enfocarme y entender que tengo que desechar todo lo demás y dedicarle tiempo. No es solamente un momento como una oración, no. Es un tiempo para adorar a Dios como familia. Por ejemplo, tenemos que apagar los televisores, tenemos que apagar la computadora o apartar la música, a menos que sea un tiempo que vamos a adorar a Dios. Dejar de cocinar o de hacer cualquier cosa o de comer, porque necesitamos un tiempo para adorar. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene cerca, dile, restauremos el altar familiar. Vamos, dígaselo a alguien. Restauremos el altar familiar. Número 2. Modelo de altar familiar. Vaya conmigo por favor a Salmo 127. Capítulo 127, versículo 1. (127:1) dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, si el Señor no edifica tu casa, dile, nada lo que haga te va a funcionar. Te va a funcionar. Así es. ¿Cómo, pastor? Nada. Puede de repente sumar algo para tratar de llevar nuestra vida un poquito mejor, pero tarde o temprano nuestro hogar será destruido. Porque el Señor no es el que lo sostiene. ¿Sabe qué sostiene nuestro hogar? Lo sostiene la plata, lo sostiene la sexualidad, lo sostiene de repente el compromiso, lo sostiene de repente la amistad, pero no lo sostiene el Señor. Y todas estas cosas que dije anteriores son pasajeras. ¿Por qué? Porque lo bonito y lo atlético y los 90, 60 revienta, se va poniendo viejo. Empieza
poder de la gravedad, ese efecto, empiezan a salir señales de esos pelitos blancos. Aló. La amistad, puede haber confusión. De hecho, Satanás es experto para hacerte odiar a alguien que nunca te causó daño solamente por el chisme de otra persona. ¿Me escuchó? Se lo repito. Satanás es experto para hacerte odiar a alguien que nunca te hizo daño, pero por el chisme o el comentario de otra persona. Las familias se destruyen, las amistades también, el dinero se acaba. Pero solo lo que puede mantener un hogar estable y firme es el Señor. Amén. No es el dinero, no es la plata, no es la apariencia. Escúchame, las familias edifican casa y hay centinelas que guardan la ciudad, pero estas dos actividades son inútiles a menos que Dios esté con ella. Una familia sin Dios nunca experimentará el lazo espiritual que Él crea en las relaciones o Él produce en las relaciones humanas. Una ciudad sin Dios se desgastará por la maldad y la corrupción que hay adentro. No cometamos el error de dejar a Dios fuera de nuestra familia, fuera de nuestra vida. Si lo hacemos, habremos vivido en vano. Hagamos que Dios sea nuestra máxima prioridad y permitamos que Él sea el que nos edifique. Y comencemos el altar familiar. Amén. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos restaurar el altar familiar. Necesitamos restaurar el altar familiar. El altar familiar. Las familias en casa se reúnen alrededor de Dios. No de un televisor, no de una torta, no de un ataúd, no de una comida, sino el altar de Dios, alrededor del Señor, para oír su palabra, para ser edificado, para tener un tiempo de oración. El altar debe ser una actividad, la actividad más importante como familia. ¿A cuánto le gusta salir de paseo como familia? ¿Cuánto le gusta? Bueno, yo pensé que era a mí nada más. A todos nos gusta compartir, ¿verdad que sí? Y vamos a hacer una comida, y vamos a disfrutar, y fulano está cumpliendo años, y vamos todos para allá, ¿con qué? En bandada. Y una torta, y refresco, y pasapalo, y parrillo, ¿verdad que sí? Qué bueno eso. Pero qué bueno cuando nos reunimos como familia para adorar a Dios. Escúchenme. El altar de adoración a Dios debe ser la actividad más importante que tengamos como familia. ¿Me está escuchando? Amén. Ya que si nuestro hogar está fundamentado en la comunión familiar con el Señor, la bendición nunca faltará en nuestro hogar. Y nuestros hijos crecerán viendo la gloria de Dios. No importa, ahorita gracias a Dios por la tecnología, que podamos hacer llamadas nacionales o internacionales o videollamadas, donde nos vemos tú a tú así, en persona, y podemos orar. En estos días hablamos con nuestros hijos que estén en el exterior. Y dice, bueno, mira, voy a ver si me baño porque voy a dormir. Bueno, antes que te vayas, vamos a orar de una vez. Aprovechamos y oramos. Él está a unos 1000 y picote de kilómetros de separación nuestro. Pero igualito oramos como familia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos restaurar el altar familiar. Escúchame esto.
La única forma de que el Señor pueda edificar nuestro hogar es cuando le adoramos, no individual, sino como familia. Se lo voy a poner de esta manera. Si toda mi familia, imagínense que mi esposa, mis hijos, mi padre, toda mi familia son inconversas, pero yo soy el único cristiano, yo soy el único que sirvo al Señor, yo seré bendecido. Y ellos solamente recibirán parte de la bendición que Dios me da a mí. Pero la bendición es sobre mí, no sobre ellos. ¿Me doy a entender? Entonces ellos son medios bendecidos. Bendecido soy yo. Ellos agarran, como decía el repele, la certificadita de bendición. Pero cuando adoramos, buscamos a Dios como familia, entonces la bendición viene sobre la familia. Aló. Escúcheme esto. Por eso es clave que usted y yo levantemos el altar familiar. No han pasado cosas como usted no tiene idea. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere restaurar el altar familiar. En estos días fuimos a orar a la casa de una familia y de verdad que llegamos tarde ese día. No me gusta ir a esa hora, solo que estamos esperando respuesta de otra situación, una broma. Al final, mira, si vamos para allá. Y fuimos tarde, como a las 8 de la noche. Y sin embargo, el Señor sí sabía por qué estaba sucediendo eso. Y era porque un miembro de esa familia, de ese hogar, llegaba como a las 10, 11 de la noche, no sé cómo era la cosa. Que a esa hora más o menos fue que regresamos. Y justamente cuando veníamos saliendo, la persona llegó, la que faltaba de la familia. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Dios quiere restaurar a la familia. Amén. Dios quiere restaurar y bendecir tu familia. Amén. Dios no quiere bendecirnos solamente a nosotros. Dios quiere bendecir a todo el resto de nuestra familia. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Así Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios sí se la sabe todas. Dios sí se la sabe todo. Y Dios nos dio una palabra para esa persona. Y escúchame, porque Dios ama y quiere bendecir a nuestra familia. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tienes que comenzar el altar familiar. De nada te sirve la plata. Eso no te va a llevar muy lejos si no levantas el altar familiar en tu casa, en tu hogar, en tu familia. De nada te sirven los beneficios si no puedes restaurar el altar familiar, tu hogar y tu familia. De nada te sirven los lujos, el dinero o las posesiones si no puedes restaurar el altar familiar en tu familia. Escúchame, la bendición de Dios está cuando usted y yo levantamos el altar familiar, cuando adoramos a Dios como familia. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, Señor, ayúdame a levantar el altar familiar. Número 3. Propósito del altar familiar. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, Señor, te ofreceré sacrificio digno de alabanza. Diga conmigo, mis labios te adorarán. Diga conmigo, por eso debo restaurar el altar familiar. Escuchen, cómo estos cristianos judíos, debido a su testimonio en favor del Mesías, no pudieron seguir adorando con otros judíos,
debían considerar la alabanza y los actos de servicio como su sacrificio, lo que podían ofrecer en todo lugar, en todo tiempo. Eso debería recordarle las palabras del profeta Osea, que dice: quita toda inmundicia y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso aparece en Osea 14:2. Ahora escúcheme, el asunto está que un sacrificio de alabanza hoy podría incluir, o debería incluir, gratitud, el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe cómo le agradecemos? No solamente diciendo: Señor, gracias por lo que hiciste por mí. No. Deberíamos agradeciéndole, exaltándole, comentándole a otra persona lo que el Señor hizo por nosotros. En otra palabra, evangelizando. En otra palabra, predicando su palabra. Esa es la mejor manera cuando usted y yo adoramos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera le agradecemos públicamente lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que en breve va a hacer. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no seas egoísta. No seas egoísta. Pichirle, dile, pichirle. Dile, agarrado, Dile, suelta de la bendición que Dios te ha dado a ti. Suelta de la bendición que Dios te ha dado. Amén. En los últimos tiempos es fácil hablar del problema económico, del problema político, del problema de la sociedad, del problema que no se consigue la gasolina, que hay que hacer una cola 2 horas, que hay no sé qué más. Pero se nos hace difícil hablar de Cristo. ¿Aló? Escúcheme. Cuando usted y yo le hablamos a alguien acerca de Cristo, le estamos adorando, le estamos agradeciendo, le estamos exaltando y le estamos diciendo: Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber pagado mis fallas y mis debilidades. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Escúchame esto. Dios quiere hacer cosas extraordinarias sobre tu vida. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén, así es. Dios quiere hacer cosas poderosas sobre tu vida. Amén. No, hay alguien que todavía no me está creyendo. Dios quiere hacer cosas poderosas sobre tu vida. Amén. Pero para eso necesitas levantar el altar familiar. Así es. Para que Dios haga algo, necesitas que en el lugar donde tú vives, le adores. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Hay un salmo muy famoso que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hasta que la vieja o el viejo se muera, quede una herencia y haya plata de por medio. Hasta ahí llegó la paz y la armonía. Amén o ayayay. Conozco unas cuantas historias yo. Hay armonía hasta que uno quiere quedar con más dinero que el otro. ¿Aló? Hay armonía hasta que hacemos un negocio y alguien se quiere quedar con más plata que el otro. Invirtieron igual. Dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso Dios nos habló primero de los 10 mandamientos, dile. Por eso Dios nos habló primero de los 10 mandamientos. Aló. Amén. Como decíamos en la serie pasada, la codicia, la avaricia, que son hermanas gemelas, es una de las cosas que más destruye a las personas, a la familia y a la sociedad. Así es. Escúchame,
La única manera de agradar a Dios es cuando hacemos actos de bondad y de ayuda mutua, aun cuando pasen por inadvertidos para los demás. ¿Verdad que es fácil adorar a Dios en este lugar, donde estoy yo, donde todo el mundo me ve? Y Señor, te adoramos, levanta tus manos al cielo, vamos, clama al Señor, aleluya. Pero ¿cómo es mi adoración cuando estoy solo con Dios? Hay gente que cuando llega a este lugar, a este escenario, púlpito, altar o como usted lo quiera llamar, se activa la corriente del Espíritu Santo y aleluya, fuego de Dios. Pero cuando está allá en la silla, nada, no pasa nada. Cuando está en su casa, menos. ¿Aló? Hay gente cuando los demás le están viendo cómo adora, cómo exalta al Señor y dice palabras elocuentes. ¡Oh, Padre eterno! ¡Maravilloso! Hoy clamamos a ti. Si quieren la plata en dólares, ¡oh, Jesús! ¡Alaben, Jesús! Pero ¿cómo está nuestra adoración como familia o nuestra adoración en la intimidad? ¿Es igual? Toca el hombro a la persona que tiene cerca tuyo, dile. El Señor nos está hablando, dile. ¿Aló? Te voy a decir algunas cositas que el Señor hace cuando decidimos restaurar el altar familiar, que son un pocotón, pero te traes algunas pocas nada más. Primero, cuando usted y yo levantamos el altar familiar, fortalece la unidad, el amor y los lazos familiares. Y nosotros como padres somos responsables de establecer eso en la vida de nuestros hijos. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros realizamos el altar familiar, fortalecemos la unidad, el amor y los lazos familiares. Y hay algo extraordinario cuando oramos juntos como familia. Segundo, al realizar el altar familiar, ese solamente el hecho de estar juntos, podemos tener un tiempo de calidad de adoración a nuestro Padre y Señor. No es lo mismo adorar en nuestra intimidad como adorar como familia. No es igual. De hecho, por eso a Dios le plació desde un principio que nosotros nos reuniéramos acá como familia cuadrangular para adorar a Dios, que es la eclesía, la iglesia. Porque yo creo en la unidad como cuerpo de Cristo. Y si estamos unidos como cuerpo de Cristo, podemos hacer grandes cosas para el Señor. Escúcheme esto, no te lo pierdas. Solo podemos ir más rápido. Juntos podemos ir más lejos. Tú decides. Sí, porque siempre cuando estamos trabajando solo, el que no quiere seguimos para adelante, aguapando, dale para adelante, pim, pum, pam, y hacemos lo que hacemos. Pero vamos a llegar hasta cierto nivel. Pero cuando trabajamos juntos como iglesia podemos llegar más lejos. Satanás sabe esto y por eso quiere siempre debilitar, quebrar la unidad. Escúcheme esto. Cuando oramos juntos como familia, Dios puede alcanzar o hacer cosas aún más extraordinarias sobre nuestras vidas.
Dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso necesitamos levantar el altar familiar. Tercero, cuando hacemos el altar familiar, al tener este tiempo especial de comunión con Dios, podemos compartir una enseñanza de la palabra que Dios nos ha dado. Mira, te voy a decir algo. Nosotros hace tiempo atrás, cuando comenzamos esto del altar familiar, obviamente lo comencé yo, pero llegó un momento donde yo dejaba que la pastora lo hiciera, pero después empezaron a hacerlo nuestros hijos también. Y de repente con el nervio, con la broma, tú sabes, a pesar que éramos nosotros nada más, ellos comenzaron a hacerlo. Así que ellos ya están preparados, listos para predicar, para ministrar, para cantar y para servir al Señor donde sea y como sea. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo aprendieron en el altar familiar. ¿Usted quiere que Dios use su familia? ¿A cuánto le gustaría? Haga el altar familiar. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que restaurar el altar familiar. Cuarto, ¿qué sucede cuando hacemos el altar familiar? Podemos solicitar la ayuda de Dios para la familia en el diario vivir. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Lo que pasa es que son muchos textos y muchas bromas y me hace demasiado largo la prédica de hoy. Solamente le voy a hacer comentarios. La palabra de Dios dice que si dos, cuota mínima, dos se pusieran de acuerdo sobre algo, dos, cuota mínima, lo que pidiera el Padre, el Señor lo va a hacer. Aló, el Señor va a intervenir en algo. Aló. ¿Por qué no dice uno? Porque yo oro y Dios me escucha. Usted ora sola y Dios le escucha. ¿Sí o no? Pero ¿por qué entonces Dios insiste que por lo menos dos o más, si se ponen de acuerdo en algo? ¿Sabes por qué? Porque hay un poder especial en el acuerdo, en la unidad. Si tienes a alguien cerca ahí, dile, necesitamos estar unidos, dile. Porque Dios bendice la unidad. Por eso Satanás es experto en causar división. Usted no ha escuchado ese dicho por ahí, lo vemos en las películas: divides y vencerás. Y Satanás es experto para dividir el reino de Dios, para poder incidir, perjudicar y dañar a la familia y a la gente que le sirve al Señor. Así que yo sé que yo oro y el Señor me escucha, pero cuando yo me pongo de acuerdo con mi esposa, cuando me pongo de acuerdo con mis hijos, cuando me pongo de acuerdo con los hermanos de la iglesia, entonces hay otra cosa más extraordinaria y poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Mueva a la persona que tienes a tu lado, dile, ponte pila. Tenemos que levantar el altar familiar. ¿Aló? Quinto, ¿qué sucede cuando hacemos el altar familiar? Podemos interceder unos por otros. Yo quiero que hagamos algún momento. Póngase aquí por un momento, por favor. Ponle la mano a alguien en el hombro allí que esté cerca. Y yo quiero que por un minuto tú hagas una oración por esa persona. Si no sabe cómo se llama, pregúntale: mira, ¿cómo que tú llamas? Y empieza a orar: Señor, bendice a fulano, bendice a Ley, bendice a Judith, bendice. Hágalo, un minuto. Hágalo. Empieza a orar por él, empieza a orar por ella. Interceda por esa persona. Dile: Señor, hoy clamo por esta persona. Hoy te pido tu bendición sobre ella. Señor, ayúdala, fortalécele.
Señor, óbrale. Señor, mira los problemas, las necesidades, los conflictos, los momentos adversos que puede estar pasando. Ayúdale, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que tu poder sea manifiesto sobre su vida. Señor, hoy rompemos con toda maldición que pueda venir en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su ministerio, en contra de su finanza y en contra de sus posesiones. Hoy declaro que la bendición del Señor reposa sobre la vida de esta persona, pero llámela por su nombre. Hoy declaro la bendición sobre su vida. Hoy declaro, Señor, que este es un tiempo de avivamiento, de empoderamiento, que ya comenzaron los 3 mejores meses de su vida, donde ellos verán los milagros, donde ellos verán los prodigios, donde ellos verán tu poder, tu gracia y tu favor. Señor, y yo clamo hoy por los milagros que ellos están pidiendo, por los milagros que ellos necesitan. Señor, que en tu voluntad sea manifiesto ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y que ellos puedan salir de este lugar fortalecido y bendecido por ti, y que tu gracia, tu poder y tu favor sea manifiesto sobre su vida. Te lo pedimos, Señor. Hoy clamamos por avivamiento en su vida. Trae avivamiento, Señor, sobre su vida, y que ellos se puedan levantar, Señor, como un estandarte del evangelismo, como un estandarte de ganar almas para ti, Señor, para consolidarle, tener esos frutos discipular. Levántalo en el ministerio, fortalece y ayúdale, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Le hago una pregunta. Haga un fuerte aplauso al Señor. Fue solo un minutico. ¿Verdad que usted se siente diferente? Porque solamente que alguien clame a Dios por mí, eso me bendice. ¿Me está escuchando? Cuando levantamos el altar familiar tenemos la oportunidad, no aparte, no a solas, yo sé que lo hacemos. Estos días fuimos a visitar la iglesia hija que tenemos allá en Virima. Y yo le decía a uno de ellos, nosotros clamamos y oramos a ti, así no nos veamos, así no tengamos chance ni siquiera de tomarnos un café, ni nada por el estilo. Pero hoy oramos por ustedes. Pero, ¿qué diferencia hay cuando oran por nosotros, no a solas, no aparte, sino delante de nosotros? Y son usados por Dios para bendecirnos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, imagínate cuando haga el altar familiar. Imagínate cuando haga el altar familiar. Toma asiento otra vez, por favor. Sexto, ¿qué sucede cuando hacemos el altar familiar? Escúchame. Cuando hacemos el altar familiar, es un esfuerzo que podemos hacer por aplicar ingredientes de comunión, de paz y felicidad cada semana a nuestra familia. Por eso yo decía, lo ideal sería todos los días. Sabemos el compromiso, el asunto, la broma, pero por lo menos ore todos los días. Pero el altar familiar como tal, como nosotros lo realizamos, que la semana que viene les digo cómo es que lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo y estructurarlo de una manera clave, como el Señor nos dirigió para hacerlo. Escúchame, cada semana tenemos que orar y clamar por nuestra familia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que clamar como familia, dile. Tenemos que clamar como familia. Y séptimo, lo que Dios hace cuando realizamos el altar familiar, aseguramos las bendiciones del Señor para toda la familia. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, yo quiero que toda mi familia sea bendecida. Yo quiero que toda mi familia sea bendecida. Entonces tenemos que trabajar para que toda nuestra familia tenga el altar familiar. Amén. Aló. Haga su parte y Dios va a hacer la de él. Como le dije,
Yo no solamente quiero ser yo bendecido, yo quiero que toda mi familia sea bendecida. Mira, y le voy a decir algo, y esto no sucede nada más aquí. Nosotros vamos a cualquier lugar y aprovechamos la oportunidad cuando estamos como familia. Tenemos un tiempo de oración y levantamos el altar familiar como familia. ¿Sabes por qué? Porque sabemos la bendición que hay ahí. Escúchame esto. Necesitamos restaurar el altar familiar. Necesitamos volver a la unidad. Necesitamos volver a ese tiempo de sosiego, de paz. Necesitamos tener ese tiempo de calidad como familia. Como le dije hace un momento, no importa si usted comience solo o sola, porque está solo en la casa, no vive con nadie. No importa, arranque. No importa si usted vive con todos, son inconversos, lo único medio cristiano es usted. O medio cristiana. No importa, comience usted solo, comience usted sola. Arranque, dele, créale a Dios. Y Dios comenzará a hacer milagros extraordinarios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, vamos a hacer el altar familiar. Dile. Vamos a hacer el altar familiar. Número 4. El altar familiar de la historia. Quise sacar más o menos algunos textos desde cuándo, cómo ha funcionado el altar familiar. Para tener, digo, este pastor se lo ocurrió de dónde lo sacó, no sé, bíblico. El altar familiar en la historia. Vaya conmigo, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo 20, 24. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? No me está creyendo. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Amén. Te lo voy a poner otro. ¿Cuántos quiere que donde te metas el Señor te bendiga? Amén. Levante el altar. Aló. El texto me llamó profundamente la atención. Y comienza el Señor diciendo: mire, chamo, yo necesito que tú levantes un altar de adoración para mí. Y me vas a traer las ofrendas. Vas a poner sacrificio. Ahí tus holocaustos, ahí tu ofrenda de paz. Y vas a traer en ese entonces la vaca, la oveja, la tórtola, la paloma, lo que sea que fuera a sacrificar. Pero fíjate cómo dice: en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre. O sea, en todo lugar donde yo te pueda llevar, allí tienes que levantar el altar. A donde te metas, levanta el altar. A donde vaya, levanta el altar. Vas a visitar a un familiar. Ya vienen los tiempos de diciembre, donde siempre se nos reunimos con los familiares, ¿verdad? Levanta el altar. Y entonces viene la bendición allí. Dice: vendré a ti cuando me levantes el altar y te voy a bendecir. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos restaurar el altar familiar por eso. Necesitamos restaurar el altar familiar por eso. Escúcheme esto. Desde el principio de la humanidad,
El Señor ha pedido que le adoren. Y se ha adorado. Y se ha levantado altar de sacrificios para adorarle a Él. Exaltación, ofrendas a su nombre. Y te quiero mostrar algunos ejemplos bíblicos desde cuándo comenzó el asunto. Veamos algunos ejemplos. Primero, el primer altar mencionado en la Biblia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Versículos 3 y 4. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Escúcheme. Cuando traen una ofrenda para sacrificar era porque ya un altar estaba hecho, estaba realizado. Una pregunta: ¿quiénes eran Caín y Abel? A usted leído la Biblia, eran hermanos. O sea, eran familia. ¡Familia! Familia. ¿Aló? Escúcheme. Desde la primera generación bíblica, Dios estableció que hiciéramos un altar familiar. Ahora, yo quiero que vayas un momentico conmigo a la Biblia en Hebreos 11:4. ¿Qué tiene que ver con esto? Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Diga conmigo: wow. ¿Sabes por qué? Porque Abel tomó la decisión de ofrecer lo mejor al Señor. ¿Y sabe quién daba testimonio de las ofrendas de Abel? No era Abel, no era su familia, era el mismo Señor. ¿Aló? El mismo Dios daba testimonio y decía: wow, lo que este chamo hizo, que me trajo lo mejor para adorarme. ¿Cuántos se van a levantar en el ministerio de oración ahora en este tiempo? Yo voy a empezar a tocar la música, a tocar los instrumentos, a cantar ahí. Hermano, quiero un consejo de su pastor y se lo voy a decir con todo el amor del mundo. ¿Sí? No venga a hacer mamarrachadas delante de Dios. Yo he escuchado personas que dicen: bueno, hermano, yo no sé cantar, yo no sé tocar ningún instrumento, pero como es para Dios, yo lo voy a hacer. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. ¿Aló? No seas como Caín. Préstame atención a esto. No seas como Caín para traerle a Dios una adoración, cualquier cosa. Sé como Abel. Trae lo más excelente para Dios. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Dile a la persona que tiene cerca, dile. No seas como Caín, dile. No seas como Caín.
Ponga su mano sobre su cabeza, por favor. Diga conmigo: todo espíritu de Caín se va de mi vida. Ah, no, yo no lo sé hacer, pero como es para Dios lo hago. No, si usted no lo sabe hacer, usted se empieza a empeñar, empieza a entrenarse, empieza a capacitarse, empieza a estudiar para que le deje a Dios lo mejor. ¿Alguien le cree a Dios? Escúcheme. Yo admiro a esa gente y yo lo puedo hacer porque cuando ya tenemos ciertas experiencias se nos hace mucho más fácil. Yo he tenido lugares donde voy. Me lo hicieron cuando estaba recién llegando a la iglesia. Bueno, ya tenía tiempito a la iglesia, teníamos como 6 meses, no me acuerdo. Iba llegando a un servicio, no recuerdo, tengo que salir con los broma para que predique todo ahorita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya va qué? Así. Yo todavía no se lo he dicho a nadie. Siempre le digo por una semana antes. Nada, dile a la persona que dile, prepárate porque en cualquier momento el pastor te suelta una de esas. ¡Aló! Y en un pocotón de veces, mira, para que predique, o vamos a instalar un pastor, no, vamos a ministrar tú ahorita para que predique tú, yo hago esto. Sí, pero ¿por qué no me dijiste antes? O uno prepararse, no. Y uno puede agarrar cualquier texto y gracias al Señor le usa por el conocimiento que tiene, por el tiempo de dedicación que tiene a oración, en meditación, y de más o menos de que, oye, que ha estudiado algo la palabra, la Biblia, o ha predicado acerca de algo, y más o menos le mete allí. ¿Verdad que sí? Pero escúcheme. Yo hablaba el día lunes sobre eso. La gente a veces habla de suerte. Y oye, tú sí tienes suerte en esto, tú sí tienes suerte por aquello, tú sí tienes suerte por el trabajo, tú sí tienes suerte por el negocio que tienes, tú sí tienes suerte por el vehículo, por el cónyuge o por lo que sea. Pero ¿sabe usted que la suerte no existe? Existen dos cosas que cuando se unen, ahí está la bendición, y no es suerte. Está la preparación y la oportunidad. Porque cuando usted y yo nos preparamos para servir al Señor, cuando llega la oportunidad, entonces damos el paso de fe y el Señor nos usa poderosamente. Amén. Pero tuvimos que habernos preparado antes. Un día la oportunidad va a llegar. Pero a veces no nos preparamos, la oportunidad llega y se va. Y la gran mayoría de las oportunidades son calvas. No tienen para dónde agarrarlo por los pelos. No hay. Así que a la persona que tiene cerca, dile, prepárate porque Dios te quiere usar, dile. Prepárate porque el Señor te quiere usar. Amén. Escúchame esto, iglesia. Empieza a venir al entrenamiento lunes 4 de la tarde. Empieza a venir a los ensayos lunes 4 de la tarde. Porque te voy a decir algo. Préstame atención a esto. Usted puede tener una excelente voz o usted puede ser un excelente músico. Y la gente posiblemente te va a exaltar por la voz que tiene o por la música que puedes hacer. Pero eso no te va a llevar muy lejos. La alabanza será de la gente. Pero aun cuando usted no tenga muy buena voz, usted tenga una voz media chillona, o no seas un buen músico, estás ahí medio chucuto, ahí, así como yo el domingo pasado, ¿se acuerdan? Sin embargo, ahí le di más o menos. Pero ¿sabes qué? Cuando tenemos o estamos en la presencia del Señor, por más feo que lo hagamos, lo hacemos y lo adoramos y exaltamos al Señor, entonces la bendición que tengo no es de la gente, sino del Señor. Y yo no sé usted, pero yo prefiero la bendición de Dios que la tuya. Dile eso a la persona que tiene cerca, dile, yo prefiero la bendición de Dios que la tuya. Dile. Amén. Una voz bonita, una música bonita puede impactar a la gente. Una vida consagrada y humillada delante del Señor impacta el corazón de Dios.
Así que sí, hay que entrenar, claro que sí. Hay que capacitarse, sí, claro que sí. Mira, ya tenemos el teclado aquí, ya tenemos la guitarra por allá. ¿Aló? De repente hoy al final cantamos una canción con guitarra. Bueno, el lunes la canté, así que el que no vino el lunes se lo... Y el que no vino el domingo pasado se perdió el del teclado. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos hacer lo mejor para Dios, dile. Dile, si es para Dios, tiene que ser lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso ahí en Hebreo el escritor dice, mira, Abel fue tan tremendo en dar lo mejor a Dios, que el mismo Dios daba testimonio de la ofrenda que el bárbaro ese dio. ¡Wow! Y el tipo lo mataron. Sí, su propio hermano. Pero aún así, había una admiración tremenda de lo que ese hombre hizo. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, Señor, ayúdame a darte lo mejor. Escúchame, estoy hablando en todas las áreas de tu vida. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Amén. Segundo altar mencionado en la Biblia. Génesis también. Ahora capítulo 8. Versículo 20. Dice así. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién hizo el altar? Noé. ¿Con quién estaba Noé? ¿Sabe qué pasó esto? Después del diluvio. Así que Noé estaba con su familia. Y cuando pudieron tocar tierra firme, ¿qué hicieron lo primero? ¡Ah, vámonos de rumba! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! No. Lo primero que hicieron, vamos a levantar un altar al Señor. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a agradecerle como familia por su salvación. Vamos a exaltar a Dios por su bendición. Vamos a exaltar al Señor por habernos guardado. Vamos a exaltar al Señor por habernos protegido. Vamos a exaltar al Señor y darle gracia en adoración. Vamos a ofrecerle lo mejor, porque Él nos guardó. Todos los demás murieron sobre la faz de la tierra y los únicos que quedamos somos nosotros. ¿Aló? ¿Será que ellos tenían motivos para agradecer a Dios? Pero no estaba con su familia. Tercer altar familiar mencionado en la Biblia. Ahí mismo en Génesis también ahora el capítulo 12. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Se fue de rumba, pues se fue por la playa, se fue de fiesta, se fue a celebrar, tomar caña, Dios me va a bendecir. No, ¿sabe qué hizo Abraham? Edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Adoró, levantó un lugar de adoración, de exaltación a Dios Todopoderoso. Dios nos da una palabra de bendición. Dios nos bendice de una o de otra manera. Y lo primero que hacemos es pasear. ¿Verdad que sí? Que ese está en la sangre. ¿Se acuerda cuando nosotros llevamos un empleo, un trabajo y agarramos el primer sueldito? ¿Sabe qué hacemos? ¿O qué hace la mayoría de la gente? Se va a tomar caña para celebrar. Que tenemos,
Y los que son medio cristianos, bueno, vamos a salir a comer pues con la familia, váyalo, para celebrar. Pero se le olvida al Señor. Se le olvida que lo primero que tenemos que hacer es levantar un altar de adoración a Dios. Aló. Entregándole a Él lo mejor. No la sobra. Lo costumbre, lo normal, lo cotidiano en la humanidad es disfrutamos nosotros y la sobra de Dios para Dios. La sobra del tiempo, la sobra de nuestros esfuerzos, la sobra de nuestro dinero, la sobra de todo. Pero a Dios hay que darle lo mejor. Dile a la persona que tiene cerca, dile, ¿quieres ser como Caín o como Abel? ¿Quieres ser como Caín o como Abel? Aló. Quinto altar mencionado en la Biblia. Génesis 13:18. Entonces Abraham estaba ya en un lugar, ¿no? Génesis 13:18 dice: Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo ahí cuando se movió y se mudó? Bueno, hizo otra fiesta, pues. Conseguimos otra casa nueva, nos mudamos. No. ¿Qué fue lo que hizo? Y edificó allí altar. Aquí va. Se mudó. Y la mayoría de nosotros hacemos una comida, festejamos, nos vamos de rumba. Pero se nos olvida que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es levantar el altar de adoración a Dios. El altar, escúchame, era primero una señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado de forma especial. Actualmente, cuando usted y yo levantamos un altar de adoración como familia, en los lugares donde estemos, el Señor envía su bendición a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor bendice en un lugar donde se le adora y se le exalta. ¿Me está escuchando? Cuando a Él se le entrona y se le pone en primer lugar, cuando Él se le honra en un lugar, Él se manifiesta. Por eso el Señor nos ha mostrado una y otra vez más extraordinario. No ha pasado aquí en la iglesia y no ha pasado en otros lugares. Que no hemos empezado a predicar y Dios empezando a hacer milagros. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo se rinde en adoración a Él, en exaltación a Él. Y el ministerio de oración tiene que ser un instrumento de Dios para llevar al pueblo a esa genuina adoración al Señor. Nos pasó un caso. La persona mientras que estaba en el altar, hermano, eso era un espectáculo, yo. Hasta se arrodillaba, ¡ay, clamaba! ¡Ah, Señor! Pero cuando se salía de este lugar y se sentaba en la silla que venía yo a predicar, o venía cualquier otro a predicar, pendiente del teléfono, y se le ¿aló? Antes era un lugar de exaltación y misericordia. Hoy es un lugar de exaltación y gracia. El propósito principal del altar era establecer y mantener una relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. El propósito principal de nuestro tiempo es mantener una comunión genuina de adoración y de exaltación a Él. Donde estamos realmente adoramos a Dios, exaltamos al Señor. Mira, yo me he quedado sorprendido, porque vamos a algunos lugares y de repente decimos, bueno, pero vamos a orar primero. Y uno le ve la cara a la gente que... ¿A usted le ha pasado también o solo a mí? Y arruga la cara.
Usted ora igual, cara arrugada, cara lisa, no hay problema, ora igual. Exalte al Señor ahí, deja que el Señor se manifieste. Recuerdo una oportunidad, estamos en la familia, creo que íbamos a recibir el año, o no me acuerdo, o teníamos una cena, no sé cómo era el asunto, creo que era que íbamos a recibir el año. Y yo tengo por costumbre, de hace muchos años atrás, mientras que usted recibe el año y se pone la ropa interior amarilla, mientras que usted va, antes de recibir el año, agarra las maletas y sale de la calle para ese año viajar, mientras que usted se come las 12 uvas verdes y las 12 uvas maduras, o mientras que usted está brindando con champaña o con Coca-Cola, o lo que usted quiera, con refresco o con agua. Yo entendí de hace muchos años que terminando un año y comenzando otro, tenemos que clamar y adorar a Dios. Y mientras todo me va a pegar, yo estoy orando y clamando al Señor. Dándole gracias porque terminé ese año vivo, sano y bendecido, y clamando por ese próximo año para seguir vivo, sano y bendecido. Pongo a Dios en primer lugar. ¿Usted qué hace? Amén o ayayay. Escúcheme esto. Muchos tienen trucos, muchos tienen estrategias, muchos tienen... Pero yo decidí adorar. Yo decidí honrar al Señor. Yo decidí hacer eso. ¿Qué decidió usted hacer? Tiene oportunidad este año a ver qué va a hacer. Si va a estar brindando, dándose palmadas en la espalda que casi se sacan los pulmones, poniéndose la ropa interior amarilla, comiéndose las 12 uvas o saliendo con maletas para la calle. El altar de adoración al Señor también es instrumento de meditación o de mediación, mejor dicho, para la bendición. Cada semana, al usted y yo realizar el altar familiar, sacrificamos lo que daña nuestra unidad familiar. Satanás quiere destruir tu familia. ¿Me está escuchando? Satanás quiere destruir tu familia. Por eso no quiere que hagas el altar familiar. Y te va a decir cosas como que, ay, estoy muy cansado, mejor déjalo para otro día. Pero ¿verdad que si hubiera una película no nos da sueño? ¿Verdad que si hubiera una comida, una salida no nos da sueño? No nos da sueño para eso, pero para el altar familiar sí. Yo decía en estos días atrás, es a mí el único que me pasa que cuando estamos haciendo cualquier cosa, estamos activos, viendo una película, todo fino, estamos riendo, todo fino, estamos jugando, todo fino, estamos echando bromas, comiendo, todo fino, pero empezamos a leer la Biblia, a orar y empezamos... ¿Verdad que a todos nos pasa? Porque hay una batalla espiritual y la carne no quiere adorar, la carne no quiere someterse al Espíritu. Ponga su mano sobre su cabeza y diga: carne, sométete, al Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Si usted estuviera en otro lugar y no tuviera sueño como tiene ahorita, y empieza a boquear, aló, agarra a la persona que tiene el hombre jamaquear ahí. Hay una batalla espiritual. En este sentido,
El altar familiar es un lugar de consagración donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. Porque nadie me ve cómo o cuando yo oro en la intimidad. La gente ve es como yo adoro al Señor. La gente ve es como yo me rijo al Señor, como yo me rindo a Él, como yo le exalto a Él. ¿Aló? Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto diario, pasional, de cada momento, de cada día, en cada instante. Usted y yo adoramos a Dios, exaltamos a Dios. Cuando nos presentamos delante de Él, no tenemos que morirnos, como así en el antiguo pacto, que tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera una verdadera ofrenda. Ahora nuestra ofrenda es vivo. No tenemos que matar a nadie, tenemos que ofrecer nuestras vidas en sacrificio y servicio a Él. Escúcheme esto. Y 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se lo voy a explicar en la versión del pastor Levin habla hoy. Nunca podremos dar un sacrificio verdaderamente espiritual aceptable a Dios si primero no nos edificamos como altar de adoración al Señor. En otras palabras, las palabras no necesariamente exaltan a Dios. O sea, no solamente las palabras del Señor, te amo, te necesito, te exalto, te adoro, porque las palabras se las lleva el viento. El Señor no está tan pendiente de lo que decimos, está más pendiente de lo que sentimos, de lo que pensamos y de la intención por qué hacemos las cosas. En otras palabras, si usted y yo no nos levantamos como genuinos adoradores al Señor, las palabras de nada sirven. No van a llevar a ningún lado. Hay muchos versículos, textos, donde el mismo Jesús decía: estos me adoran en su palabra. Estos me exaltan en su palabra. Y wow, con las palabras que dicen, wow, cualquiera que ha mirado, pero su corazón está podrido. ¿Y sabe cuál es la expresión de Jesús? Sepulcros blanqueados, que por fuera se ven con ropas espléndidas, santas y puras, pero su corazón está podrido. Y como dijo aquel en una oportunidad, aquí huele a azufre. Aló. Te hago una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque con eso el Señor me confrontó a mí también. Y como el Señor me confrontó a mí, yo te confronto a ti. Cuando adoramos al Señor, ¿realmente son más que palabras? ¿Qué es lo que sentimos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está allí? Como yo decía estos días atrás,
Usted me puede ver que yo estoy haciendo cosas buenas porque el pastor está predicando, porque el pastor está enseñando, qué bueno, que mire. Pero usted no sabe lo que yo siento. Usted no sabe lo que está en mi corazón. Usted no tiene ni idea por qué la intención, por qué yo hago esto. Mucha gente, sobre todo evangélicos, porque a veces los inconversos no tanto, sobre todo algunos cuantos evangélicos por ahí, medio cristianos, ¿cómo critican a pastores, a profetas, apóstoles, maestros, líderes cristianos, lo que sea? Y mucha gente lo cataloga porque, bueno, ellos están ahí por el dinero. Yo lo he dicho en varias ocasiones, hermano. Si fuera por dinero, jamás en la vida sería pastor. ¿Me escuchó? Esto tiene que ver con un llamado que el Señor nos hizo. Y esto tiene que ver con una decisión en nuestro corazón para servir y honrarle a Él. No por la fama, no por el dinero. Escúchame esto. Empezamos a publicar lo del congreso que tenemos este sábado. Dile a la persona que tiene cerca, dile, por nada del mundo te lo vayas a perder. Dile. Sí, yo sé que ese día va a tener una salida con la familia, una comida, una llegada de un familiar de lejos, una salida con un familiar que se va para el Carrizo, o lo que sea. Sí, va a haber de todo. Dile, pero por nada del mundo te vayas a perder ese congreso, dile. Créele a Dios. Y me llamó una persona, amigo de otra ciudad. Ama, ¿cómo estás? Y la publicación, qué bueno. ¿Estás bendecido, no? Yo, por supuesto, siempre, aun cuando no se vea. Aló. Escúchame esto. Yo creo que el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Pero Él está revisando nuestro corazón. Amén. ¿Realmente adoramos a Dios de corazón? Por eso el texto en la Biblia dice que el Señor anda buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que hay un pocotón de adoradores que no le adoran ni en espíritu ni en verdad. O sea, son adoradores en la carne y en mentira. Solo para que me vean lo bueno que lo hago yo y para que me exalten y me digan, wow. ¿Aló? Dile a la persona que tiene cerca, dile, hagamos el altar familiar. Vamos, dígaselo a alguien, 2 o 3 personas que tengan por ahí cerca, dile, hagamos el altar familiar. Póngase de pie, por favor. Escúchame, hoy, en la actualidad, nuestros altares no son de piedra, no son físicos. Nosotros los conformamos con los seres humanos, con las personas, con nuestro corazón rendido al Señor. La iglesia no es la estructura, no es el edificio, no es la casa. Eso es el templo. La iglesia somos nosotros, la gente, las personas. Nuestro altar ahora no es la mesita para poner la velita. No, ya no es físico. Ahora nuestro altar está en el corazón. Está con un corazón rendido en la presencia del Señor. Ya no ofrecemos animales, derramamos sangre. Ya no lo hacemos. Ahora ofrecemos nuestras vidas. Ahora ofrecemos nuestras posesiones, nuestra economía. Ahora ofrecemos nuestra voluntad al Señor para adoración a Él. Ofrecemos nuestras vidas cada día, cada semana. Y lo hacemos con un propósito, escúchame, de adorarle, de exaltarle y hacer su voluntad. Cada vez que usted sacrificamos un tiempo de nuestra vida apretada, agitada, comprometida,
para un tiempo de exaltación y de adoración al Señor, el Señor ve eso como un sacrificio. ¿Me escuchó, iglesia? Y el Señor empieza a sacar de nuestra familia todo lo malo, todo mal genio, toda amargura, toda gritería, toda pelea, entre muchos otros. Dios empieza a trabajar. Escúchame esto. Toda la semana debemos hacer el altar familiar, reuniendo toda la familia, que no falte ni uno. Y como le dije, si usted vive solo, hágalo solo, hágala solo. Si usted vive acompañado, pero todos los demás son conversos, comience solo. Invite, mira, estoy orando por las peticiones, ¿qué necesita que Dios haga? Dime, quiero orar por eso. Empiece a hacerlo. Dele gracias a Dios, dele alabanza, dele la adoración. Cada semana recibiendo sus enseñanzas que nos edificará, nos ayudará y nos impulsará a poner en práctica cada consejo de su palabra para tener la mejor semana posible. Comience. Esta semana que viene vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Pero comience teniendo un tiempo de adoración al Señor. Amén. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: Señor, a partir de esta semana voy a comenzar el altar familiar. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Usted quiere que toda su familia sea bendecida? Levante el altar. No solamente hágalo ahora personal, hágalo como familia. Adore a Dios como familia. Exalte a Dios como familia. Y créame, hermano, la bendición del Señor vendrá como familia. ¿Usted lo cree? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúchame. Aprenda a adorar. La verdadera oración no es una canción que cantemos. La verdadera oración no son palabras aprendidas. La verdadera oración es cuando abrimos nuestro corazón y lo derramamos delante del Señor. Y empezamos a decirle las cosas que sentimos, las cosas que necesitamos, las cosas que queremos. Empezamos a decirle lo que Él ha hecho, agradecerle, exaltarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que pronto va a hacer. Comience adorando al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos y adore. Adore. Soma aquí a zona Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy reconocemos tu señorío, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, desde el principio de la creación, de la gente, de las personas, se levantaban altares de adoración a ti, de sacrificio. Hoy queremos adorarte como familia cuadrangular. Hoy queremos exaltar tu nombre. Hoy queremos darte gloria, honra, alabanza y adoración. Señor, pero hoy venimos también a pedirte perdón por nuestros pecados. Hoy pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestras debilidades. Hoy clamamos, Señor, por tu bendición y por tu misericordia. Pero también clamamos, Señor, para que nos use, para que toda nuestra familia sea restaurada, para que nuestra familia sea bendecida, para que nuestra familia, Señor, te adore genuinamente y en espíritu y en verdad. Levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos y exalta al que vive para siempre. Y dile: Señor, hoy te quiero adorar en espíritu y en verdad. ¿Sabe? La verdad.